Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Nos alegra poder contar con tu compañía. Estamos seguros de que Dios tiene un mensaje especial para ti. Nuestro objetivo, en el año de la libertad por la verdad, es que cada persona conozca a Jesús y que pueda tener un estilo de vida pleno e integral, mejorando su entorno familiar, social y laboral. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. ¡Qué pilera! Entonces vamos a buscar el Salmo 126, 5 y 6. ¿Lo leemos? ¿Me acompañan a leerlo? El que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. El que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas. Bueno, papá hermoso, yo te quiero dar muchísimas gracias por este día, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por cada una de las personas que vinieron en esta mañana, Señor, a buscar de ti, Señor, a recibir una voz de aliento, Dios, de parte del pastor, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú eres fiel, Señor. Y hoy te pido, Señor, que me uses, Dios, que uses a mi hermano, Señor, que nos uses a todos, a la alabanza, Dios, a esta iglesia, Dios, para poder, Señor, transmitir tu mensaje, Señor, para poder, Señor, hablar lo que tú quieres decir, Dios. Padre, anima, levanta, Señor, exhorta, Señor, alegra, Dios, el día de cada una de las personas que están aquí. Y gracias, buen Dios, porque nos traes, Dios, a poder hablar de tu palabra. En el nombre de Jesús te entrego este día. Amén y amén. Bueno, como algunos de ustedes deben saber, pues yo soy actriz, pero no toda la vida fui actriz. Soy una joven como cualquier otra y pasé una infancia difícil. Yo no siempre fui cristiana. Yo a los 15 años tomé la decisión de realmente conocer a Jesús y recibirlo en mi corazón, pero eso no siempre fue así. Entonces yo fui la menor de 3 hermanos hasta los 6 años. Entonces fueron 6 años en los que yo era la más chiquita, la consentida. Pues digamos, mis papás siempre trataron de ser muy sabios en la manera de tratarnos a todos, ¿no? Que no se sintiera como que querían más a unos. Pero yo pues era la menor, entonces obviamente requería más atención, mis hermanos ya estaban más grandes. Y a los 6 años nacieron mis 2 hermanitas menores, somos 5. Parecemos familia paisa. Cuando nacieron mis hermanitas, a mí me dio mucha rabia. Entonces las empecé a odiar, pero odiar de verdad a mis hermanas. Las detestaba. Pues en esa época nosotros ya íbamos a la iglesia, empezamos a ir a la iglesia desde que yo tenía 6 años. Entonces ya íbamos a la iglesia y pues yo ya escuchaba, yo iba a la iglesia infantil, a Roca Kids, ahora se llama Roca Kids. En esa época se llamaba iglesia infantil. Y yo iba a Roca Kids y me hablaban de Dios y me hablaban de Jesús y digamos que yo ya escuchaba hablar de Dios y entonces yo empezaba a decir: Dios, ¿tú por qué me trajiste a este mundo? Yo me quiero morir, yo me quiero ir, quiero que se mueran mis hermanas. Bueno, muchas cosas empecé a desearle a mis hermanas, empecé a desear muchas veces morirme. Y empezó un tema en mi vida de falta de autoestima, baja autoestima. Entonces empecé a sentirme fea, a sentir que no valía nada, a sentir que no le importaba a nadie. Empecé a sentir que mis papás me habían hecho a un lado. Pero pues obviamente cuando llegan 2 niñas, una de 1 año y otra de mesecitos, pues obviamente un bebé necesita más cuidados que una niña de 6 o 7 años. Pero yo no entendía eso. Yo no entendía que a mis hermanitas tocaba darle comida cada 3 horas, tocaba cambiarles el pañal. Sí, pues un bebé es muy frágil. Pero yo tenía tanta rabia en mi corazón de que me hayan quitado ese lugar que no pensaba en nada más. Entonces empecé a crecer
con ese resentimiento en mi vida, con esa rabia de que mis hermanas me hayan quitado mi lugar. Y empezó un tema en mí, que fue que empecé a retroceder. Entonces me empecé a volver como una bebé, para llamar la atención de mis papás, de mis hermanos. Empecé a hacerme la pobrecita. Entonces a los 7, 8 años empecé otra vez a orinarme en los pantalones, en la cama, en el colegio. Entonces empecé a volverme muy fastidiosa. Yo perdí 2 años por disciplina, así que calculen. Empecé a volverme muy fastidiosa. Nadie quería meterse conmigo porque era fastidiosa. Olía mal porque me orinaban los pantalones, porque en esa época nosotros estudiábamos en un colegio bilingüe, y entonces para poder ir al baño tú tenías que decirlo en inglés, y a mí no me gustaba el inglés. O sea, yo era rebelde, lo que me tocaba hacer, eso no lo quería hacer. Y entonces no me gustaba el inglés, entonces yo no decía que sí podía ir al baño en inglés. Entonces, como no me dejaban ir al baño si no lo decía en inglés, entonces me orinaba en los pantalones. Entonces olía mal, era fastidiosa, le pegaba a los niños, a las niñas, no tenía amigos. Me empecé a volver rechazada, obviamente, porque yo lo hice así. Con mis hermanos era igual, era súper zapa, le contaba todo a mis papás. Entonces ellos no me querían, no me dejaban hacer parte de sus conversaciones. Entonces era un tema complicado porque yo era como un sándwich, estaba en la mitad. No podía estar con las más chiquitas porque las detestaba, y no podía estar con los más grandes porque no me soportaban. Entonces mi corazón se empezó a llenar de rabia, de resentimiento, de odio, de cosas muy feas, muy feas. Y bueno, levante la mano el que jamás en su vida ha tenido piojos. Bueno, en el colegio a uno siempre le da piojos, ¿o no? Bueno, por lo menos a las mujeres, los hombres casi no. Pero a uno siempre le da piojos. Entonces empezó que la epidemia de piojos, entonces mandaban la agenda que tocaba lavarle la cabeza a todas las niñas. Bueno, a mí me empezó una epidemia de piojos. Hablo de piojos y me da como... qué asco. Y resulta que a mí me empezó una epidemia de piojos que no era normal. Mi mamá me tenía que lavar la cabeza casi todas las semanas. Y yo era crespa, era más crespa de lo que soy ahora. Odiaba mi pelo precisamente por eso, porque era muy difícil quitar los piojos, muy difícil. Entonces mi mamá empezó a lavarme la cabeza casi que todas las semanas. Se me empezó a volver súper sensible el cuero cabelludo, porque obviamente un shampoo de piojos es súper fuerte. Era horrible sentirme así. Entonces yo, o sea, un poco de sentirme con rabia, con rencor, y además sentir que era algo asqueroso lo que había en mi cabeza. Casi me da anemia de la cantidad de piojos que tenía. Es una cosa absurda. Yo decía, ¿pero qué me pasa? Y mis papás también empezaron a preguntarse lo mismo. Decían, esto no puede ser normal. No puede ser normal que Ana María tenga tantos piojos y uno le lave la cabeza y vuelva a tener y se multipliquen. Una vez mi mamá, o sea, mis papás estaban orando por eso, y una vez mi mamá me estaba lavando la cabeza. Una de las tantas veces que me estaba lavando la cabeza por los piojos. Era como si se multiplicaran. Era una cosa asquerosa. Las manos, mi mamá las tenía llenas, completamente cubiertas de piojos. Eran como guantes de piojos en las manos de mi mamá. Y se multiplicaban, y se multiplicaban, y se multiplicaban. Y mi mamá o sea,
una angustia ya, fue donde mi papá y le dijo, ¿qué hacemos? Esto es algo muy raro, o sea, no puede ser normal. Empezaron a orar y mi mamá resolvió calviarme. Imagínense, tenía 9 años. Resolvió calviarme. Mis papás pensaron que para mí iba a ser súper traumático, porque pues calva en el colegio, el bullying. Pero la verdad a mí no me importó. De hecho, yo me dejé calviar porque a mí alguna vez escuché, me dijeron que si uno se calviaba 2 veces, el pelo le salía liso después. Una bobada. Entonces yo me dejé calviar por eso. Y entonces mi mamá me llevó a la peluquería. Llegamos y una de las personas que estaba en la peluquería me miró y me dijo, ¿qué rostro tan bonito tienes? Y yo lo miré como, qué mentiroso. O sea, todo lo lindo que me decían, o sea, yo era muy amargada, era una persona muy amargada. Y lo miré súper mal, como, ¿qué te pasa? Me senté en la silla. Mi mamá siempre me decía, eres una princesa de Dios, Dios te ama. Pero la verdad, ese tipo de cosas yo no las sentía y no las experimentaba. Entonces para mí era como, ok, soy una princesa de Dios. Pero no era algo que yo creyera. Y ese día llegó el peluquero y con esa maquinita pues que usan para calviar, esa que es como, no sé cómo se llama eso, una rasuradora, creo. Me la empezó a pasar por acá, o sea, por la cabeza. Y en un momento, yo sé que ustedes van a pensar que estoy loca, pero es real. Yo sentí como si un velo se me hubiera caído, o sea, yo lo vi. Fue como si un velo se me hubiera caído de enfrente. Y me terminaron de calviar y yo me quedé en shock, mirándome al espejo. Y me quedé viéndome, terminaron de calviarme, me quedé viéndome. Y fue muy raro porque me veía diferente. Obviamente pues estaba calva, pero yo empecé a verme de otra manera. Mi mamá se fue a apagar y todo, y yo me quedé ahí mirándome, y era como, de verdad, como si Dios hubiera quitado una mentira de mi cabeza. Mis papás hicieron eso porque ellos alguna vez en la iglesia escucharon al pastor Darío predicar que hay realidades espirituales que de manera física se muestran de manera física. Y un poco todos esos piojos eran lo feo y lo asqueroso que estaba mi corazón. Realmente lo que estaba así era mi corazón. Y mis papás se dieron cuenta de eso, comenzamos un proceso de sanidad interior. Después de ese día, mi mamá me llevó a una feria, me compró gorros de todos los colores, me compró aretitos, pulseras, cosas para que yo me sintiera linda. Me decía, eres una princesa, te ves hermosa, mira cómo Dios te ama, y cosas súper bonitas todo el tiempo. Y cuando yo llegué al colegio, incluso hasta pensaron que yo tenía alguna enfermedad, pues después de verme calva, entonces ya la gente me trataba era como con lástima. Pero algo que realmente fue muy lindo fue como mi mamá empezó a alimentar mi autoestima con la palabra de Dios. Mi mamá hacía una cosa, nuestro colegio tenía como una entrada en la que llegaban todos los carros, nos dejaban en la puerta y cada uno subía a su salón. Pero después de que a mí me calviaron, mi mamá empezó a subir todos los días conmigo al salón. Y afuera de la puerta, ella me decía lo que dice en 1 Pedro
2, 9, 10, que dice: pero tú eres, me decía, tú eres linaje escogido, tú eres real sacerdocio, tú eres pueblo que pertenece a Dios. Y me repetía eso todas las mañanas antes de entrar a mi campo de batalla, que era mi salón. Todas las mañanas me lo repetía, y empezamos un proceso de sanidad interior con Gladys de Martínez, que es una mujer que tiene un gran discernimiento, sobre todo para los niños. Pues Dios se lo ha dado, obviamente. Y era muy lindo cómo mi mamá alimentaba mi autoestima de esa manera. Y me lo repetía todos los días. Empecé mi proceso de sanidad interior con Victoria sobre la oscuridad, que se los recomiendo, es un libro súper chévere que nos ayuda a recordar nuestra identidad en Cristo. Rompiendo las cadenas, y empezamos a hacerlo pues mi papá, mi mamá y yo, y muchas de esas cosas que ellos leían fueron quedando en mi corazón. Yo todavía no era cristiano, yo todavía no había tomado una decisión por Dios, pero de alguna manera esas palabras que yo escuchaba, que mis papás me leían, que me repetían, eso fue quedando en mi corazón. Y tal vez en ese momento no hacía ninguna diferencia, pero unos años más adelante la iba a hacer. Bueno, terminé mi proceso de sanidad interior, fui creciendo, ya tenía una autoestima sana, demasiado sana, que eso está muy mal también, y ya llegó un punto en el que comenzamos a estudiar teatro con mis hermanos. Empezamos a estudiar teatro, empezamos a hacer castings, y yo ya era una persona más, ya era una persona más accesible. Ya era más querida, pero obviamente mis actitudes del pasado hacían que la gente me siguiera teniendo un poco de prevención. El hecho fue que comenzamos a estudiar teatro, a mis hermanos les empezó a salir trabajo, ellos comenzaron antes que yo, y a mis hermanos los tuvieron que sacar del colegio presencial a un colegio virtual porque empezaron a trabajar en padres e hijos. Y entonces, pues no les quedaba mucho tiempo entre las grabaciones y el colegio para ir a la clase, entonces tocaba virtual. Entonces yo le dije a mis papás: no, a mí también me va a salir muchísimo trabajo, así que sácame del colegio presencial al colegio virtual. Y bueno, fui tan insistente que logré que me sacaran del colegio virtual, presencial al virtual, y no me salió nada. Y hacía castings y todo era no. Nadie quería trabajar conmigo. Yo llegaba a un casting diciendo: soy la mejor, me lo voy a ganar, y no me lo ganaba. Entonces empezó un tema otra vez en mi corazón a pegarme duro, el tema de la autoestima. Tú no eres buena, tú no puedes hacerlo, tú no lo vas a lograr, no estás hecha para esto. Hay mucha gente mejor que tú. Y fueron cosas que fueron pegando en mi cabeza todos esos años, porque fueron años en los que yo veía que mis hermanos se levantaban temprano, iban a trabajar, estudiaban en el colegio y podían hacer las dos cosas y eran muy felices. Y yo quería eso, yo quería trabajar, yo quería grabar, yo quería salir en televisión, todo ese tipo de cosas que eso trae. Pero yo no estaba preparada para recibir eso en ese momento. Y yo no lo entendía. Y entonces ahí sí yo me acercaba a Dios y era: pero ese colmo, tú me dices que me vas a dar lo mejor y no me das trabajo. O sea, yo nunca oraba, nunca tenía un devocional, no tenía una relación activa con Dios porque yo no quería, pero cuando no me salía un casting o cuando iba a hacer un casting, ahí sí oraba. Era como: Dios, que me salga. Y cuando no me salía era como: ¿qué te pasa?
es que tú no tienes lo mejor para mí, es que tú no me amas, es que... Y empezaba a recriminarle todo a Dios. Lo buscaba, era el Dios bombero. Lo buscaba cuando lo necesitaba. Y cuando no me daba lo que yo quería, era el peor. Entonces, después de esos años, yo siempre asistíamos a la iglesia, yo iba a TMT sin ser cristiana. Así que el ir a la iglesia no te garantiza que alguien sea cristiano. Entonces, yo iba a TMT y entonces en TMT hubo como una convocatoria. Ay, gracias. Hubo una convocatoria en la que preguntaron que quiénes iban a bailar, porque Silvano Espíndola y Patricia Espíndola estaban haciendo, el pastor Silvano Espíndola y Patricia Espíndola estaban haciendo un seminario que se llamaba Stop Solo para Atrevidos y necesitaban un grupo de baile para el evento. Entonces hicieron una convocatoria, nosotros nos presentamos y quedamos. Empezamos a ensayar y yo dije, wow, súper chévere, bailo y pues hago algo chévere. Pero el tema no era solo presentarse en el evento. Antes del evento, Patricia Espíndola, pues ustedes saben, ustedes la conocen, es una mujer de oración, es una mujer espiritual increíble. Entonces ella hacía reuniones de todo el staff para orar por el evento, pues para prepararnos espiritualmente para el evento. Y yo iba a esas reuniones y la verdad me daba mucha mamera, a veces me quedaba dormida, era un poco aburrido para mí porque yo no sabía lo que era aprovechar un tiempo espiritual con Dios. Una de esas noches empezaron como a cantar, fue un tiempo muy bonito de adoración, y una de esas noches yo dije, bueno, Dios, ¿quién eres? Quiero saber quién eres, porque no te puedo ver, no te puedo tocar, no sé si existes. ¿Quién eres? Dime quién eres. Yo quiero saber quién eres. Y entonces empecé a hablarle así a Dios y en un momento empecé a llorar de una manera increíble que yo no me explicaba por qué. Empecé a llorar y 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 a llorar. Y no les puedo decir que Dios se me apareció y que lo vi y lo toqué y no, eso no pasó. No pasó nada extraordinario, no pasó nada fuera de lo normal, pero fue un tiempo en el que pude sentir la presencia de Dios en mi vida. A pesar de que yo no era cristiana todavía en ese momento, porque yo no había aceptado a Jesús, no había aceptado que Él era Dios, que Él es Dios, que me salvó, que murió por mí, que me ama. Yo no había tomado esa decisión en ese momento, pero yo pude sentir la presencia de Dios porque yo se lo pedí y yo le dije, hey, quiero conocerte, quiero sentirte, ¿quién eres? Y entonces Dios se hizo sentir y me hizo llorar y fue una noche súper bonita, pero después de esa noche pues todo en mi vida siguió igual. Fue una noche muy linda, pero pues no quiere decir que Ana María es otra después de esa noche. Pues sí, fue increíble y fue muy bonito, pero yo tenía que tomar una decisión. Seguimos con las oraciones, las reuniones, el evento. Pasó el evento en Medellín, el evento en Bogotá, súper bonito todo. Y yo llegué a un momento en el que dije, bueno, Dios, ok, yo voy a soltar el tema de ser actriz, la televisión, lo que yo quiero, y te lo voy a entregar a ti. Si tú me lo quieres dar, me lo darás en algún momento. Si no, ahí está. Y fue muy bonito porque justo después de yo haberle dicho eso a Dios,
Dios es muy lindo porque pues después de ese tiempo yo realmente tomé la decisión de decirle: Dios, entra en mi vida, yo acepto que tú eres Dios. O sea, ese evento para mí, la verdad, fue muy especial porque fue algo que Dios usó, ese servicio fue algo que Dios usó para realmente encontrarse conmigo. Y ahí, digamos, yo tomé la decisión por Jesús y fue muy bonito porque después de ese tiempo, pues, me llamaron para hacer una novela y yo estaba muy feliz, estaba, mejor dicho, súper feliz. Y comencé a hacer la novela y me empecé a olvidar un poco de hacer el devocional y me empecé a olvidar un poco de Dios. Una de esas noches nosotros grabamos la novela en Girardot, entonces yo viajaba con mi mamá y todo, y una de esas noches mi mamá se quedó hablando con unas señoras en el comedor y yo llegué al cuarto y llegué muy angustiada, no sabía por qué, y llegué al cuarto súper angustiada y yo era: Dios mío, ¿qué me pasa? No entiendo qué me pasa, pero estoy angustiada y Dios, quiero decirte que yo te recibo en mi corazón, que yo de verdad acepto que tú eres Dios, que tú me creaste, que tú me amas, yo te pido perdón. Y fue un tiempo en el que empecé a llorar y fue un tiempo en el que realmente hubo una convicción en mi corazón de conocer a Jesús y de decirle: yo te quiero aceptar y yo te quiero amar y yo te quiero recibir. Ya lo había hecho, pero lo había hecho como una manera como de esas emocionales. Pero realmente yo necesitaba tener la tranquilidad de que yo realmente era salva y quería decirlo fuerte. Y fue un tiempo muy lindo en el que le dije a Dios: yo te quiero recibir. Y después de eso, pues empecé yo a realmente construir mi relación con Dios, a hablar con Él, conocerlo, leer la Biblia. Y si les soy sincera, al principio no entendía mucho la Biblia. Me costaba entenderla, me costaba entender lo que decía en la Biblia, me costaba memorizar los versículos, me costaba mucho. Entonces, pues yo seguí, digamos, lo siento, es que seguí mi tiempo con Dios, mi trabajo. El trabajo era duro, entonces nos levantábamos muy temprano, llegábamos muy tarde, muchas veces no alcanzaba a hacer devocional. Empezó a salir la novela, empezaron a reconocerme, empezaron la gente a tomarse fotos conmigo, a pedirme autógrafos y yo era como wow, súper chévere y era súper emocionante para mí, pero me empecé a volver un poco engreída, me empecé a volver un poco creída, me empecé a volver un poco antipática, y no solamente con la gente, sino con mi familia. Empecé a tratar a mi familia y a mis papás feo, a mis hermanos feo. Empecé a volverme un poco divita. Hasta que una vez, ¿a quién no le ha pasado? Como que está súper bien en su vida y Dios le da lo que quiere y se olvida de Dios y se vuelve creído y se vuelve: esto lo logré por mí. No fue Dios, no fue nadie, fue mi talento. Y yo me empecé a volver así. Hasta que en un momento estaba orando y Dios me regaló Romanos 11, 17, 18. Fue muy chistoso porque yo estaba orando como esas oraciones en las que uno le pide a Dios muchas cosas, como yo te pido y yo te pido y yo te pido y yo te pido. Y entonces Dios me regaló ese devocional y lo voy a leer. Ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas y que tú,
siendo de olivo silvestre, has sido injertada entre las otras ramas. Ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. Sin embargo, no te vayas a creer mejor que las ramas originales. Y si te jactas de ello, ten en cuenta que no eres tú quien nutre a la raíz, sino que es la raíz que te nutre a ti. Y cuando yo leí eso, la verdad fue pues fue confrontador, perdón. Fue confrontador para mí porque en realidad Dios me regañó con mucho amor, pero me dijo, está mal. Tú te estás creyendo más que cualquier otro, tú estás creyendo que es tu talento, que eres tú, y no que fui yo el que te lo dio, y estás realmente teniendo una actitud muy fea. Y Dios me tuvo que decir eso de una manera muy directa, porque si no hubiera sido así, y también me lo dijo por medio de mis papás, yo muy seguramente sería una persona muy desagradable. Y es que si Dios me hubiera dado lo que yo le estaba pidiendo antes, esos años atrás, si Dios me lo hubiera dado en ese momento, muy seguramente yo no estaría aquí parada. Muy seguramente capaz lo hubiera logrado y capaz me estaría yendo muy bien o mucho mejor de lo que me está yendo, pero no tendría un propósito diferente a ser actriz o ser famosa. Y un poco Dios me regalaba de Salmo 119 que dice, me hizo bien ser afligido porque así llegué a conocer tus decretos. Pero lo leí en la traducción en lenguaje actual y decía, estuvo bien que me hicieras sufrir porque así entendí tus enseñanzas. Y después yo decía, wow, Dios, o sea, si yo no hubiera sufrido el dolor de sentirme rechazada, si yo no hubiera sufrido el dolor de que no me aceptaran en un personaje, yo no habría aprendido nada de lo que tú me querías enseñar. Yo sería una persona muy seguramente, no sé, diferente, muy diferente. Y creo que esto es algo con lo que todos como seres humanos tenemos que luchar. El orgullo. Muchas veces creemos que lo que Dios nos hace sufrir o pasar es porque es malo o porque no me quiere. Pero muchas veces Él nos hace pasar ese tipo de cosas porque Él quiere que no simplemente seamos personas que lo conozcamos, sino que seamos personas que tengamos un carácter definido y que seamos personas lo suficientemente fuertes para afrontar el hecho de estar en un mundo que no lo conoce. Pero no solo no lo conoce porque no han escuchado de Él, sino que no lo conoce porque no lo quieren conocer. Muy seguramente, si yo no hubiera vivido todo lo que viví, a mí me hablarían de las estrellas, los ángeles, tantas cosas que hablan en la televisión y lo creería todo. Porque Dios necesita trabajar nuestro carácter. Y muy seguramente van a pasar muchas cosas peores en tu vida. Muchas cosas no te ha pasado nada, muy seguramente no has vivido nada de esto, de lo que yo he sufrido o de lo que yo viví. Pero si no lo has sufrido, prepárate. Porque uno no puede,
O sea, no puede, de hecho la Biblia lo dice, no puede aconsejar el que no ha sido consolado. Entonces, yo creo que todos debemos prepararnos de alguna u otra manera para realmente ir a luchar contra ese mundo que es en el que tenemos que estar. Dios no nos llamó a quedarnos en las cuatro paredes de la iglesia, ir a calentar el asiento. Dios nos llamó a servir, Dios nos llamó a salir y a ir a ser discípulos. Pablo no se quedaba quieto. Y es realmente la razón por la que yo soy actriz. Sí, porque me gusta, me encanta ser actriz. Parece lo máximo, pero realmente mi objetivo es mucho más eterno. Mi objetivo es que esta plataforma me dé la manera de llegar a otros, que muy seguramente siendo alguien, no sé, muy seguramente siendo pintora, no podría alcanzar. Entonces, yo, pues un poco, muy seguramente hay gente que tiene testimonios mucho más, no sé, escalofriantes, o de esos que uno dice, ¡wow! ¡Increíble! Como mi hermano tiene un testimonio súper lindo porque él murió, mi hermano murió por unos minutos y Dios lo resucitó. Mi hermano es un testimonio increíble. Y muy seguramente mi testimonio, muchos dirán como, ok, pero realmente creo que todos vivimos lo que tenemos que vivir para poder afrontar cosas diferentes en nuestra vida. Y yo no sé qué estés pasando hoy en tu vida. No sé si sea una situación económica complicada. No sé si no tengas trabajo y tengas que sostener una familia. No sé si hayas quedado embarazada y no sepas cómo contárselo a tu familia. No sé, pero siento un dolor. No sé quién está sufriendo tanto. Pero hoy Dios te dice a ti, que tú eres su viña escogida. Yo no sé qué estás viviendo, no sé, pero hay alguien aquí que está sufriendo mucho. Y hoy a ti en especial te quiero regalar este versículo. Está en Jeremías 27, 2, 3. Y no sé dónde estás. Canten en aquel día a la viña escogida. Yo, el Señor, soy su guardián. Todo el tiempo riego mi viña. Día y noche cuido de ella para que nadie le haga daño. Nadie te puede hacer daño porque Él, el guardián, te cuida. Y hoy sí, por favor, me ayudan a apagar las luces. Quiero que ustedes cierren sus ojos y hablen con Dios. Si no lo conoces, pídele poder conocerlo. Pídele poder experimentar su amor, su poder. No me mires a mí,
Olvídate que yo estoy aquí, olvídate de la persona que está a tu lado, olvídate de dónde estás o de qué tienes que hacer ahora. Solo piensa en tratar de conectarte con Dios, en tratar de conocerlo, de experimentar su presencia. Y Padre amado, yo te quiero dar muchas gracias, porque tú eres un Dios bueno. Te quiero dar gracias, Dios, por este tiempo, por cada una de las personas que están aquí, Señor, por esa persona, Dios, o esas personas, Dios, en las que hay tanto dolor, que se sienten cansadas, Dios. Dios, hoy yo te pido que tú vuelvas a ser el amor de esa persona. Y si no te conoce, Señor, que te conozca, que se encuentre contigo. Gracias, Papá amado, porque tú eres bueno. Gracias, Papá hermoso, porque tú, Señor, todo lo que está muerto en nosotros, tú lo revives, tú lo levantas, Dios. Y no importa lo que estemos pasando, y no importa lo que estemos sufriendo, Dios, te vamos a amar y te vamos a glorificar y te vamos a servir con más ganas, Dios. Porque te amamos y te necesitamos, Dios. Y si quieres pararte, si quieres arrodillarte, si quieres levantar las manos, hazlo. En la oscuridad, en la tempestad, tú me cuidas. En dificultad me levantaré en tu gracia. Por el fuego andaré y no me quemaré. Tu espíritu aviva mi alma. A la cruz miraré, mi temor dejaré. En la luz de tu gracia, Señor, lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres Rey. Mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Aún en el dolor, mi esperanza está en tu promesa. Cuando débil soy, tu poder me da nuevas fuerzas. Cántale a Dios. Por el fuego andaré y no me quemaré. Tu espíritu aviva mi alma. A la cruz miraré, mi temor dejaré. En la luz de tu gracia, Señor,
lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Amado, oh Dios, restaura el corazón, restáuralo, tócalo, llénalo, Dios. Haz llover, haz llover, abre las puertas del cielo, haz llover, haz llover, abre las puertas del cielo y dile, haz llover tu presencia en mi familia, haz llover tu favor en mi familia, haz llover tu amor en mi familia, Dios, haz llover sobre mi familia, abre las puertas del cielo para mí, abre las puertas del cielo. Abre las puertas del cielo, Dios. Abre las puertas, Dios. Haz llover, haz llover. Levanta tu voz. Abre las puertas del cielo, haz llover, haz llover. Abre las puertas del cielo. Siento la lluvia de tu amor y el soplo de tu espíritu, el palpitar del cielo. Quiero oír. Siento la lluvia de tu amor y el soplo de tu espíritu, el palpitar del cielo. Quiero oír y haz llover. Levanta tu voz, haz llover. Las puertas del cielo.
Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Gracias, buen Dios, por cada una de estas personas, Dios. No sé cuántos vienen por primera vez, pero hoy fíjate en ellos, Dios. Hoy vuelve tus ojos a ellos, Dios. Hoy míralos con ternura, hoy míralos con amor, hoy consuélalos, hoy levántalos, Dios. Y a todos los que ya te conocen, que se sienten cansados y agobiados, Dios, consuélalos, descánsalos, Dios. Levántalos, Dios. Gracias por este día, buen Dios. Gracias por tu amor, buen Dios. Hoy te entrego, Dios, el resto del día de cada una de las personas que están aquí, Señor. Bendícelos, Dios, y gracias por tu amor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Sabemos que Dios habló a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta después de mí esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo. Eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Conéctate con nosotros. En Casa Roca somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Seguimos en contacto.